la libre entonemos un himno a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. Vamos a darle paso al profesor Carlos Sánchez Mafla con la conferencia El concepto de desarrollo en el pensamiento de Amartya Sen. El profesor Carlos Sánchez Mafla es colega nuestro, docente investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre sede Cali. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que se me ha hecho nuevamente para participar dentro de este evento académico y en particular al doctor Rubén Alberto Duarte por la deferencia que siempre ha tenido con nuestro grupo de investigación. La ponencia que voy a presentar en el día de hoy se titula El concepto de desarrollo como un proceso de expansión de los derechos y de las libertades dentro del pensamiento de Amartya Sen. Este trabajo tuvo su origen dentro del grupo de investigación Filojuris de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre y estuvo vinculado a las jornadas de reflexión en torno al proceso de paz en el sentido de buscar una justificación desde el punto de vista filosófico y en particular desde el liberalismo político contemporáneo en relación obviamente a sus dos figuras cumbres que son indiscutiblemente John Rawls y Amartya Sen. Entonces, para referirme al punto de mención y tratando de resolver los problemas de tiempo, voy a tratar de plantearlo fundamentalmente sobre tres problemas específicos. En primer lugar, el concepto de desarrollo formulado por Sen, planteado fundamentalmente en su obra Desarrollo y Libertad. En segundo lugar, el valor de la democracia y en tercer lugar, su enfoque sobre las capacidades. Me ocupo entonces del primer punto. La conceptualización del desarrollo como un proceso de expansión de las libertades fundamentales relacionadas entre sí, de que disfrutan los individuos dentro de las sociedades democráticas modernas, constituye el núcleo central del pensamiento de Amartya Sen. Su pensamiento político se plantea dentro de la perspectiva de búsqueda de nuevas comprensiones del hombre contemporáneo y de la necesidad de encontrar formas diferentes de concebir su bienestar y desarrollo desde la política. Su concepto de desarrollo contrasta de una manera manifiesta con todas aquellas interpretaciones tradicionales del desarrollo que Sen denomina como versiones más estrictas y que miden el grado de desarrollo de una sociedad a través del crecimiento del Producto Nacional Bruto, el aumento de las rentas nacionales, la industrialización, el avance tecnológico y la modernización social. En oposición a las aludidas visiones estrictas del desarrollo, que lo consideran como un fin en sí mismo, que se expresa y se mide a través de la maximización de la renta o de la riqueza, Amartya Sen no concibe el crecimiento económico como un fin en sí mismo, sino más bien como un instrumento para seguir otros fines, como son el mejoramiento continuo de la calidad de vida, a través de la propiedad, el goce y el disfrute de los bienes materiales y de los servicios y de la expansión de las libertades de que disfrutan los individuos dentro de las sociedades democráticas modernas. Desde esta perspectiva, el crecimiento económico tiene como finalidad la realización material de los derechos y de las libertades. De esta manera, la interpretación del desarrollo como un proceso de expansión de los derechos y de las libertades se constituye en un enfoque amplio o en una interpretación global del desarrollo que integra los factores económicos, sociales y políticos y que exige la eliminación de las principales fuentes de privación de la libertad, como son la pobreza, el hambre, la desnutrición, la tiranía, la negación de libertades políticas y los derechos humanos básicos, la escasez de oportunidades económicas, las privaciones sociales sistemáticas, la carencia o ineficacia de los servicios públicos y el exceso de intervención por parte de los estados represivos. La eliminación de la falta de libertades fundamentales es entonces un elemento constructivo del desarrollo y un medio eficaz para la eliminación de las privaciones sistemáticas.
En este sentido, frente al problema de la concepción del proceso de desarrollo, nos encontramos generalmente ante dos posiciones de carácter antagónico. Una primera que considera el desarrollo como un proceso feroz que exige sangre, sudor y lágrimas, que reclama en consecuencia dureza y disciplina y la postergación hacia el futuro de la protección social, la lucha contra la pobreza, las libertades políticas y el desarrollo social. Y una segunda posición que considera el proceso de desarrollo económico como compatible con la garantía y expansión de las libertades políticas y económicas, que considera como complementarias y como formas de libertad que tienden a reforzarse mutuamente. El desarrollo como libertad se fundamenta entonces en la expansión de los derechos y de las libertades concebidos como instrumentos que tienden a mejorar la calidad de vida de una persona y de la sociedad en su conjunto y que además tienden necesariamente a complementarse mutuamente. El concepto de libertad dentro del pensamiento de Amartya Sen hace entonces referencia a los procesos que posibilitan la libertad de acción y de decisión, entendidas como las oportunidades reales que tienen los individuos de escoger una determinada forma o modelo de vida dentro de sus circunstancias personales y sociales. En este punto, hemos de considerar que el pensamiento de Amartya Sen está en conformidad con la concepción que encontramos dentro de la teoría de la justicia formulada por Rawls y aún más allá, en ese ensayo sobre la libertad que según Ronald Dworkin es excepcional dentro de las concepciones filosóficas sobre la libertad. Me refiero en particular al de Isaiah Berlin, que plantea una libertad en sentido negativo, entendida como una ausencia de obstáculos para el desarrollo de la libertad, y en segundo lugar una libertad de carácter positivo que tiende en consecuencia hacia la realización de algo. En este punto consideramos en consecuencia que una fundamentación filosófico-política desde el liberalismo al proceso de paz posee en consecuencia su importancia. Porque un proceso de paz significa no solamente una concepción de una paz en sentido negativo, entendida como la cesación de hostilidades o como el silencio de los fusiles, sino también como una paz en sentido positivo, que signifique en consecuencia la remoción de todas aquellas causas que contribuyeron a la producción del conflicto. Bueno. Volviendo entonces al punto, desde este enfoque del desarrollo formulado por Sen, el proceso de expansión de las libertades se constituye primero en el fin primordial y segundo en el medio principal del desarrollo. La expansión de las libertades cumple dentro de él respectivamente un papel constitutivo y un papel instrumental dentro del proceso de desarrollo. El papel constitutivo de la libertad está relacionado con la importancia del proceso de expansión de las libertades fundamentales para el logro del mejoramiento de la calidad de vida de las sociedades humanas y desde la perspectiva instrumental como el medio más eficaz para en la lucha contra las privaciones sistemáticas. En consecuencia, ese proceso de expansión y de reforzamiento mutuo de los diferentes tipos de libertades es expresado desde una perspectiva de carácter instrumental por Sen en los siguientes términos. Primero, las libertades de carácter político entendidas en un sentido amplio como los derechos fundamentales y el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Segundo, los servicios económicos, entendidos como la oportunidad que tienen los individuos de utilizar los recursos económicos para consumir, producir o realizar intercambios. En tercer lugar, las oportunidades sociales, entendidas como la posibilidad de beneficiarse de los sistemas de educación, sanidad y salud determinantes para el progreso individual y social y para el logro de una mejor calidad de vida. Cuarto, la garantía de transparencia, entendidas como la prevención o la lucha contra la corrupción. Y en quinto lugar, la seguridad protectora, entendidas como los sistemas de protección a los sectores menos favorecidos de la población o también en consecuencia en lo relativo a los sistemas pensionales. Entonces podemos considerar que el desarrollo como libertad
implica entonces un proceso de expansión de distintos tipos de libertad que se relacionan entre sí y que se complementan mutuamente. Proceso de expansión de las libertades que exige la satisfacción de las necesidades básicas como fundamento o punto de partida. Recalco este aspecto. El proceso de expansión de las libertades exige la satisfacción de las necesidades básicas como fundamento o como punto de partida. Es decir, que si un individuo o un grupo de individuos dentro de una sociedad no tienen la posibilidad de realizar intercambios o transacciones, no tienen acceso a los sistemas de salud, sanidad y educación, y no tienen empleo, seguro de desempleo, pensión de invalidez o de vejez o cualquier otra forma de seguridad social, el reconocimiento formal de sus derechos fundamentales y de sus libertades políticas dentro de un Estado democrático de derecho no pasa de ser un adorno inútil o una burla cruel. Paso entonces, para finalizar, al tercer punto, paso en consecuencia al punto siguiente, el punto correspondiente a la importancia y el valor de la democracia. La formulación del concepto de desarrollo como expansión de las libertades parte como presupuesto de la consideración del sistema de gobierno democrático y participativo que se consolidó durante el transcurso del siglo XX como el modelo superior de organización política. Nace dentro del contexto sociopolítico de la posguerra de mediados del siglo pasado como una explicación teórica de la problemática social del mundo contemporáneo que pretende servir de base para el desarrollo de la implementación de políticas tendientes a la transformación de esa realidad. Es decir, que el concepto de desarrollo de Amartya Sen nace vinculado al proceso de erradicación de la pobreza, cuyos balances a finales del siglo XX y comienzos del tercer milenio arrojan un resultado tristemente negativo en la medida en que los enfoques tradicionales del desarrollo se han caracterizado por su gran capacidad de generar en el mundo cada vez más pobreza. En este sentido, como ya hemos afirmado, es importante considerar que para Sen el desarrollo económico debe ser interpretado no solo sobre la base del Producto Nacional Bruto o algunos otros indicadores de la expansión económica. En este punto es necesario considerar el valor instrumental de la libertad y observar la influencia de la democracia y de las libertades políticas en la vida y las capacidades de los ciudadanos. En su aspecto más notorio podemos afirmar que la democracia, en la medida en que permite a los ciudadanos exigir a los gobiernos atención a sus necesidades básicas y la adopción de políticas y medidas consistentes para su satisfacción, se constituye en un mecanismo eficaz para la prevención de las grandes hambrunas. En la práctica política, la respuesta de los gobiernos democráticos y participativos al sufrimiento económico de los individuos depende siempre del nivel y de la intensidad de las presiones que estos ejercen sobre ellos y del ejercicio de derechos políticos como el votar, el criticar y el protestar. Por esta razón, nunca ha habido grandes hambrunas en un país independiente, con elecciones regulares, con partidos de oposición y con prensa libre que cuestione las políticas y las medidas adoptadas por los gobiernos sin ningún tipo de censura. Pero en este punto, además de reconocer la eficacia de que la democracia ha demostrado en la prevención de todo tipo de desastres y en particular de la erradicación de las grandes hambrunas, es necesario precisar, y nos permite precisar la importancia y el valor de la democracia. Pero debemos de preocuparnos también por determinar los límites de la acción política efectiva de las democracias, porque las libertades políticas y los derechos humanos básicos son esencialmente de carácter permisivo y su eficacia dependen de cómo se ejerzan. La práctica política, así entonces, la práctica política desde los orígenes de la democracia en el mundo griego ha demostrado que frente a otro tipo de privaciones, como la eliminación de la desnutrición, la lucha contra la desigualdad o el analfabetismo, la eficacia de la democracia en la lucha por su erradicación no ha sido la misma.
porque la lucha contra estas privaciones exige una práctica más plena y profunda de la democracia que la requerida para la erradicación de las hambrunas que producen por su fuerte impacto político y psicológico un mayor grado de solidaridad social. El papel de la oposición política dentro de las sociedades democráticas es entonces de vital importancia en este sentido. El desarrollo y el fortalecimiento de un sistema democrático se constituye entonces en un componente esencial dentro del proceso del desarrollo económico. Pasamos entonces a ocuparnos del último punto, el que hace referencia al enfoque de Sen sobre las capacidades. En este sentido, la definición de Amartya Sen de pobreza como la privación de capacidades básicas y no meramente como la falta de ingresos, que es el criterio habitual con el que se identifica la pobreza, contrasta de manera manifiesta con los modelos tradicionales de desarrollo. A mi modo de ver, el núcleo del debate económico planteado por Sen se centra en la capacidad humana que ha dejado de formarse y de expandirse como consecuencia de la aplicación de los modelos de desarrollo vigentes desde el siglo pasado, que solo han producido un desperdicio de vida y en contraste grandes volúmenes de desarrollo y una pésima distribución de las utilidades. Desde el enfoque formulado por Sen, entonces, la capacidad está constituida por el conjunto de libertades fundamentales de que gozan los individuos dentro de las sociedades democráticas modernas para elegir y alcanzar un determinado tipo de vida que tienen razones para valorar. Desde esta perspectiva, la pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas para la satisfacción de las necesidades y no como la mera falta de ingresos o de renta como tradicionalmente se la define. Es de considerar desde un punto de vista tanto teórico como práctico que este concepto de la pobreza no implica un rechazo ni siquiera parcial a su definición como carencia o insuficiencia de renta o de ingresos, en la medida en que esta es una importante razón para que una persona esté privada de capacidades. Además, porque es manifiestamente evidente que la pobreza como falta de capacidades y la pobreza como falta o insuficiencia de rentas o ingresos están inevitablemente vinculadas la una a la otra, en la medida en que la renta es un eficaz medio para tener capacidades y las capacidades para adquirir renta. En este punto, dentro del contexto teórico planteado por Sen, que conduce a las teorías de las capacidades, es importante considerar cómo adquiere una gran importancia el concepto de agencia, entendido como la capacidad fundamental que poseen las personas para concebir objetivos y alcanzarlos en función de sí mismos, modificando su entorno e influyendo en el mundo. Finalmente, a mi modo de ver, el enfoque propuesto por Amartya Sen sobre las capacidades adquiere importancia no solo en relación con la formulación teórica de su concepción del desarrollo económico como un proceso de expansión de las libertades, sino también en relación con el problema práctico del proceso de elaboración de las políticas económicas y sociales. Porque la mayoría de los análisis económicos, tanto de las instituciones privadas como de las oficiales, abordan el problema de la pobreza o de la desigualdad desde la perspectiva de la renta. Esto determina el que los análisis sobre la política económica y social que hacen un excesivo énfasis en la pobreza o en la desigualdad de la renta tiendan por lo general a hacer prevalecer la eficiencia sobre la equidad, despreocupándose de esta manera de las privaciones vinculadas a otras variables como el desempleo, la ineficacia de los servicios de la salud y de educación o a diferentes formas de exclusión social, con todas las consecuencias negativas que de este tipo de análisis se pueden derivar desde el punto de vista político, económico y social. Muchas gracias. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.